Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es María Fernanda Agudelo y en el día de hoy quiero presentarles un cuadro comparativo entre todas las escuelas psicológicas contemporáneas. Primero hay que tener claro que para las escuelas o enfoques de la psicología hay que dividirlos en dos grupos. El primer grupo sería las escuelas fundadoras, que es el estructuralismo y el funcionalismo, que son los que dieron como base y los principios para que existan las escuelas contemporáneas. Las escuelas contemporáneas, que es el segundo grupo, son las que hoy en día las aplicamos y que partieron a partir del estructuralismo y el funcionalismo. Pues siendo así, ya teniendo claro como la diferencia entre estas dos, y que voy a explicar únicamente las escuelas contemporáneas, que son como les di anteriormente, las que se aplican al día de hoy, pues pasemos a explicarlas más a fondo. A continuación les voy a presentar como cada precursor o cada autor principal de cada una de las escuelas, cada fundador, porque pues hay varias personas que influyeron y que hicieron sus aportes a cada escuela, pero pues siempre va a haber un punto de referencia del cual nos podamos guiar y el cual fue como que el que dio como los principios para que esa escuela se formara. Entonces, en el psicoanálisis tenemos a Sigmund Freud, el cual nació en 1856 y falleció en 1930. Para la psicología del Gestalt tenemos a Maslow Wertheimer y nació en 1880 y falleció en 1843. Para el conductismo tenemos a Vladimir Bechenterev, el cual nació en 1857 y falleció en 1957. Jean Piaget nació en 1896 y falleció en 1980. Y por último, en el humanismo tenemos a Abraham Maslow, el cual nació en 1808 y falleció en 1970. Bueno, ya habiendo especificado como los autores de cada teoría, ya habiendo especificado los fundadores de cada escuela, les voy a como indicar el año en que se creó cada una de las escuelas. Para el psicoanálisis, ya habiendo explicado cada una de las teorías, ya habiendo explicado cada una de las teorías, les voy a especificar o aclarar el año en que se creó cada una de las escuelas. Eh, lo trataré de hacer en orden como cronológico, aunque hay una de las escuelas que no se sabe bien el año de creación. Entonces, para el psicoanálisis se creó en 1896. Para el Gestalt fue en 1912. Para el conductismo fue en 1913. Para el cognitivismo fue en 1950. Y para el humanismo, que era la escuela que yo les nombraba anteriormente, no se sabe en qué año exacto fue, pero fue entre los años 50 y entre los años 60, más o menos. Se cree que fue a finales de los años 50. Para el psicoanálisis, la metodología de ellos es la observación de manifestaciones físicas de los impulsos originados en el inconsciente. Para la psicología del Gestalt, el fenómeno psicológico en sí no es como fraccionado, sino es un mismo todo. Para la psicología del conductismo, la conducta es observable y se explica. Entonces, a partir de como de un patrón repetitivo, ellos explican el comportamiento de la persona o la enfermedad o explican la mente como tal. Para el cognitivismo se basa en el método experimental, es una de las psicologías que más marcado tiene la parte experimental. Ellos aprovechan mucho los instrumentos tecnológicos para fundamentar sus hipótesis y desarrollar como las ideas que ellos tienen. Para el humanismo, esta es una de las últimas psicologías que surgieron y es una psicología que utiliza métodos muy cualitativos de estudio, muy personalizados hacia esta persona le hacemos esta entrevista, a esta. No es un método como muy específico y muy diseñado en general para todas las personas. A continuación les voy a explicar cómo
el objeto de estudio de cada una de las escuelas, que obviamente va muy enlazado con la metodología de cada una. Entonces, para el psicoanálisis le he nombrado que todo reside en el inconsciente. ¿Qué es el inconsciente? Para el psicoanálisis, el inconsciente es como un lugar en nuestra mente que guarda nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros miedos, y a partir de esto se explica nuestro comportamiento. En la psicología o la escuela de Gestalt encontramos la percepción, que como les nombraba anteriormente, todo va en un mismo todo. Entonces es la manera en que nuestro cerebro, a partir de unos sensoriales o unos estímulos que recibe a partir de varias experiencias, de varias vivencias, por así decirlo, forma una impresión del consciente a partir de la realidad física que, como les digo, es en su entorno. Entonces, una de las pruebas muy específicas del Gestalt es cuando cogen una imagen muy tergiversada, muy sin forma definida como tal, y una persona puede ver una mariposa, otra persona puede ver dos personas bailando, y así es como crea la imagen o visualiza esa imagen a partir de cosas que se encuentran en nuestra mente, la realidad que rodea a cada persona, el entorno de cada persona, hace que ella vea como que, bueno, si eso es una mariposa o eso son dos personas bailando. Y a partir de lo que vea cada uno, pues te explican como el comportamiento de cada persona. Para el conductismo, para el conductismo, como su nombre lo indica, son estudiar la conducta como tal. ¿Qué es la conducta? La conducta son características observables del comportamiento. Si nosotros nos comportamos de una forma y eso no lo hacemos una vez, sino lo hacemos varias y varias y varias veces, a partir de esto podremos explicar nuestro comportamiento. Para el cognitivismo, lo que estudia como la palabra como tal lo dice cognición, estudia como tal la cognición, y la cognición es el proceso, es el procesar información a partir de percepciones, o sea, lo que nosotros vemos, reflejándose así en procesos mentales internos como el lenguaje, la inteligencia y la memoria. Y por último, para el humanismo no tiene como un objeto de estudio en general, sino considera que el hombre en sí no se debe estudiar como esta parte de acá o esta parte de acá, sino el ser humano se debe estudiar en general y como un todo, como les decía anteriormente. El hombre es autónomo y es responsable de sus propias decisiones. Para ello, o sea, a partir de estas decisiones, se forma como la parte global de los pensamientos, de los sentimientos, de las acciones, y a partir de este punto es que se explica el comportamiento. El objetivo del humanismo como tal es poder llegar a la autorrealización. Les voy a explicar como las semejanzas que tienen entre estas escuelas, pero pues siento yo que como les se pudieron dar cuenta anteriormente, tienen muchas más diferencias que semejanzas, pero en sí la finalidad de cualquier escuela, y, o sea, de las escuelas en general, es explicar el comportamiento y explicar la mente humana, explicar por qué nos comportamos así o por qué nos comportamos así. Entonces, pues les voy a explicar las semejanzas y más adelante les explico las diferencias que son más marcadas, por así decirlo. En cuanto a las semejanzas, comencemos por el psicoanálisis y el cognitivismo, las cuales tienen en común, como les explicaba anteriormente, el psicoanálisis maneja mucho el inconsciente y que es allí donde se guardan sentimientos, emociones y ta, ta, ta. Ahora el cognitivismo nos dice que a partir de percepciones de nuestro entorno creamos procesos mentales, algo así que se puede relacionar que para mí se puede relacionar con el inconsciente. Procesos mentales como el lenguaje, procesos mentales como la inteligencia y demás, por así decirlo. Continuamos relacionando al Gestalt o psicología de la forma con el humanismo, ya que ambos, aunque cada uno como que lo hace a su forma, ambos coinciden en el hecho de que hay que estudiar al ser humano como un todo. En el Gestalt dicen que hay que estudiar a la mente como un todo porque es mucho más que la unión de varios conceptos, por así decirlo. Y en el humanismo, como les decía, no el humanismo choca mucho con que no hay que estudiar al ser humano fragmentadamente, sino que también debe ser un todo. Entonces esas dos psicologías conciernen en que se debe estudiar como un todo y no por partes o fragmentadamente.
Con la psicología del Gestalt nuevamente la comparamos con el conductismo. ¿Por qué? El conductismo establece que todos los comportamientos que se adquieren a través de se adquieren a través del condicionamiento. ¿Qué es el condicionamiento? El condicionamiento ocurre a través de la interacción en el medio ambiente, o sea, de lo que nos rodea o con quienes interactuamos. Algo similar a la Gestalt, la cual relaciona al individuo, o sea, a nosotros como persona, con nuestro entorno. Entonces es algo en lo que se me hace a mí que pegan mucho esas dos escuelas o esas dos psicologías. A continuación y por último les voy a explicar las diferencias de cada una de las escuelas, que siento yo que ya se ven como más marcadas, puesto que las semejanzas sí, el factor común de todas es cómo explicar la mente y cómo el comportamiento de cada persona y ayuda a cómo solucionar los problemas psicológicos, pero pues cada una en sí defiende su teoría, al fin y al cabo, por eso es que son independientes. Entonces, en la psicología del Gestalt, a diferencia de las psicologías experimentales, se preocupa más por establecer una relación del individuo con el entorno, no con precisamente como con lo que tenemos en la, casina, en la cabeza, sino con nuestro entorno, con lo que nos rodea. Entonces a partir de allí tiene que estar, el individuo tiene que estar muy consciente en el aquí y en el ahora. Para el conductismo, a menudo era muy criticado por no tener en cuenta la influencia de la conciencia humana y la personalidad. Algo así como, o sea, va como en choque mucho con el psicoanálisis. Además de ser demasiado determinista y mecanista. Lo que yo les decía mucho es que experimentan mucho. Entonces, el conductismo se basa en las conductas. Entonces, es muy mecánico decir que una persona por hacer esto una y otra vez es que le pasa esto o se comporta de esta forma. Depende excesivamente de los estudios con animales, lo que choca mucho con la psicología humanista, lo cual se preocupa más como por los humanos, no experimenta tanto en animales. Para- y para finalizar ya como con las diferencias, siento que la que más se diferencia de todas es precisamente la humanista, ya que pues es la última, o es una de las últimas escuelas que se ha estructurado. Siento que esta se diferencia mucho ya que no apoya como la experimentación, no apoya mucho las teorías como o los tratamientos muy mecánicos, no apoya lo que es como que plantear un solo método en general para todos, porque es que lo que ellos dicen es que como que cada persona es diferente, por tanto cada persona necesita un tratamiento o un método a estudiar en esa persona distinto. Por tanto, lo que yo les decía anteriormente es que una de las metodologías de estudio de esta psicología, de la psicología humanista, es plantear entrevistas para cada individuo. Entonces es eso, se diferencia mucho en que como que replanteó todo lo que venía de las psicologías, pero lo replanteó de una forma que no se libera o no se sale del contexto o de la idea principal, que es explicar y darle solución a los problemas de cada persona. Y ya, en general fue eso, pues nos basamos en puntos muy claves para no alargarnos tanto y puesto que era un cuadro comparativo, pues no podíamos como que meter tanto texto y a continuación pues les dejamos el cuadro para que visualicen más la estructura de nuestro trabajo. Muchísimas gracias por ver.